Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Inédit. Hoy en el canal Ciencia Inédita contamos con el astrofísico Miguel Ángel Sabadell, autor del libro En busca de vida fuera de la Tierra. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo otra vez. Bueno, Miguel Ángel y yo hemos coincidido en varias ocasiones en diferentes medios de comunicación y es un placer reencontrarme contigo en este canal, ¿no? En este nuevo canal de Ciencia Inédita y además con un libro, con un tema que me apasiona, que lo sabes perfectamente, que es el tema de la vida extraterrestre. Un libro que además, tú lo puntualizas, está lleno de hipótesis, pero no de teorías, porque efectivamente el tema de la ciencia, ¿no? Cuando se enfrenta al tema extraterrestre, pues claro, teorizar, porque esto lo tienes que contar a nuestros espectadores, ¿no? Porque hay una gran diferencia en el mundo de la ciencia con respecto al concepto de hipótesis y teoría, ¿verdad? Sí, normalmente en el lenguaje común, teoría es lo que en ciencia se llama hipótesis, o sea, una idea que tú piensas que puede ser. En ciencia, cuando dices teoría, es algo que está bien asentado. Por ejemplo, Ujú. la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, son cosas que están bien asentadas en hechos. Cuando no, lo que haces es una hipótesis. Pero bueno, aceptemos el lenguaje común y pensemos en teorías como cosas que se nos ocurren, ¿no? Claro. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro? Entiendo a ver, siempre ha habido un gran interés, ¿no? Por saber si estamos solos o no en el universo, pero últimamente hay una vorágine con esto de lo que se está diciendo desde el Pentágono y otras declaraciones que están un poco poniendo de nuevo de moda el tema extraterrestre. Sí, bueno, me llevó más que nada porque es un tema que siempre me ha gustado, ya no solamente lo de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, sino cuál fue el origen de la vida, si hay vida en el universo, etcétera. Es un tema que me ha gustado desde siempre. Entonces yo creía que ya era hora de ponerlo, de poner mis pensamientos y lo que se sabe por escrito. Y ponerlo todo reunido en un mismo volumen, que además es En un un mismo volumen, libro, sí. en un mismo libro, que es un libro muy divulgativo y que a pesar de que lanzas muchos conceptos científicos, puedes seguir perfectamente cualquier lector que no esté, digamos, muy especializado, ¿no? Sí, está escrito para cualquier público. O sea, lo que quería es que, por un lado, como se suele ser demasiado imaginativo en el mundo de la vida en el universo, pues poner los puntos sobre las íes para que todo el mundo comprendiera que, bueno, que se está investigando de forma seria en esto, que se está viendo cuál puede ser los posibles orígenes de la vida cuáles pueden ser las posibles formas de vida que hay y, por supuesto, ceder un poco a la especulación científica, a la especulación informada, ¿no? No a especular con enanitos con nariz de trompetilla. Claro, es que además es muy fácil, ¿no? En los medios lanzar titulares muy aventurados, ¿no? Que a veces nada tienen que ver con las evidencias científicas. Preguntarte que el libro, puntualizar que el libro comienza precisamente con el gran misterio, con el misterio de los misterios, que es la vida en el planeta Tierra, porque todavía no está muy claro, ¿no? Cómo llegamos a tener este mundo tan increíble que nos rodea. No, no es que no esté claro, es que no tenemos ni idea. Tenemos unas cuantas ideas de por dónde pueden ir. Algunos piensan que puede ir por un sitio, otros por otro, pero no tenemos ni idea. Llevamos ya desde los años 50, ¿eh? O sea, que llevamos más de medio siglo intentando entender cómo fue el origen de la vida en la Tierra y hemos avanzado un poquito, pero seguimos muy, muy lejos de llegar a entenderlo. O sea, no sabemos cómo fue esa primera génesis espontánea de vida. Ujú. Sí, algunos dicen que fue pues producto un poco de la casualidad, ¿no? Que efectivamente parece que hay evidencias sobre ello, pero otros aluden a civilizaciones que vienen de fuera. Esto se ha visto además mucho en el cine, que vienen un poco a manipular el ecosistema que había aquí en la Tierra para que nosotros pudiéramos salir adelante, ¿no? Pero claro, esto es más ciencia ficción y no hay nada Sí. demostrado. Sí, no, que viniera aquí alguien a sembrar la semilla de la vida, pues bueno, eso no es decir nada porque primero tienes que demostrar que si alguien existe. Y los que hablan de la panspermia, que pudo venir la vida en cometas o meteoritos, bueno, eso no es no resolver el problema, es poner el origen en otro sitio. Pues Ujú. tienes que decir, cómo apareció la vida en los meteoritos, ¿no? Entonces, seguimos sin tener muy claro lo que sucedió y yo creo que tampoco tenemos que en breve, en pocos años, podamos.
resolverlo. El problema del origen de la vida es un problema muy complicado. Es muy Uf, complicado. Porque podríamos generar vida. De hecho, hay experimentos y proyectos de generación de vida artificial. Pero la aparición espontánea de vida a partir de tú tienes ahí un montón de cositas y que aparezca una molécula autorreproductora, eso no tenemos ni idea de cómo ha ido funcionando. claro. Hay también, todo esto está vinculado a nuestra obsesión, ¿no? Con el tema extraterrestre y sobre todo con el término de los marcianos, que también es un tema que tratas en el libro y que además está vinculado con el fundador, el padre de la astronomía, que es William Herschel, que ya en el siglo XVIII empezó a decir bueno, que los marcianos disfrutaban de una atmósfera muy parecida a la nuestra en su planeta, ¿no? Sí, ha habido dos planetas en los cuales hemos puesto el foco a lo largo de la historia sobre la posibilidad de que haya vida sobre ellos. Bueno, hasta en la Luna se pensaba que Ujú, había vida, hubo una época en la que había. Pero uno era Venus y el razonamiento era muy peculiar porque, claro, cogías el telescopio, mirabas a Venus y estaba cubierto de nubes. Entonces, ujú. si está cubierto de nubes es que llueve mucho. Y si llueve mucho tiene que haber plantas muy grandes y animales muy grandes. Que es curioso el razonamiento. O sea, no veo nada de la superficie y supongo que está llena de vida. Y el otro es Marte, evidentemente, por la posición y por esa fascinación que tiene. Es un planeta que podemos observar su superficie con telescopio desde la Tierra y por tanto se veían ciertas manchas que se interpretaban como vegetación. Algunos empezaron a ver como canales recorriendo toda la superficie. Eso es lo que quiere decir que los científicos también tienen imaginación. Sí, porque está la imaginación del padre Secchi en Italia, que es el que precisamente habló del tema de los famosos canales, ¿no? Que inspiró a Ray Bradbury con el tema de las crónicas marcianas e incluso a H.G. Wells con la Guerra de los Mundos. Pero claro, la ciencia muchas veces se equivoca y va evolucionando y entonces se va dando cuenta que esto es más ficción que ciencia. Sí, pero fíjate que tanto Secchi como Schiaparelli, que fue el gran divulgador de los canales marcianos, cuando hablaban en italiano es que era canali, y canali quiere decir que puede ser tanto artificial como natural. Pero cuando se tradujo al inglés, se tradujo como canals, que son canales artificiales. Y ahí aparece otro de los grandes observadores marcianos, Lowell, que hablaba Ujú. de sí, que había una civilización y que el clima sería similar al de Inglaterra en la campiña inglesa y todas estas cosas. Pero bueno, al final las cosas vuelven a su cauce, empezamos a mandar sondas por allá. Una de las grandes decepciones que hubo en el siglo XX fue cuando llegaron las Mariner, tomaron fotos de Marte y aquello estaba más seco que el desierto del Sáhara, pero vamos. Hay otro tema que a mí me fascina, que también lo abordas, que es el tema de los exoplanetas y el término de la zona de habitabilidad de los sistemas solares, ¿no? Es un concepto que me gustaría que contaras a nuestros espectadores, porque todo esto de los exoplanetas arranca a principios de los 90 cuando se descubre el primero, desde Arecibo, si mal no me equivoco, en Puerto Rico, y a partir de entonces se han descubierto cientos, ¿no? De planetas donde incluso podría haber vida. Sí, digamos que el descubrimiento de los planetas es anterior al descubrimiento de Didier y Herzog del 95, porque se encontraron que había planetas alrededor de púlsares. El púlsar es una estrella muerta y se encontraron planetas en el año 92 alrededor de los púlsares. El problema es que encontrar esos planetas exige una técnica muy depurada y exige una forma unas observaciones muy específicas que hasta que no desarrollas la técnica no puedes hacerlo. Pero un momento que ya supimos cómo hacerlo. Entonces han ido cayendo un montón de exoplanetas. El problema es que ahora los que se han ido detectando son planetas grandes, porque son los que producen perturbaciones en los movimientos de las estrellas que la acompañan. O sea, planetas tipo Júpiter, que encima están muy cerca de la estrella. Y ahora pretendemos encontrar planetas tipo terrestre, porque ha Ujú. mejorado mucho más la técnica, hemos mejorado mejor la forma de observación, tipo terrestre a unas distancias que no estén pegadas a a la estrella, porque entonces se quemarían. ¿Qué ocurre? Que lo que se quiere buscar son las planetas de tipo Tierra que se encuentren en la que se llama la zona de habitabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Para entenderlo tenemos que tener en cuenta que los científicos suponen que la vida en el universo está compuesta de carbono y oxígeno.
puede ser ujú, de la forma que quieras, y de la química que quieras, pero tiene que ser química del carbono. ¿Por qué el carbono? Porque el carbono es un elemento, es el único elemento químico que puede construir cadenas largas. Y si tú quieres introducir toda la información que se necesita para construir un ser vivo, necesitas una molécula bien grande. Y el único elemento que permite construcción de esas moléculas grandes es el carbono. Podría ser también el silicio, que es amigo suyo, pero el problema es que el silicio es muy afín, es muy amiguito del oxígeno y forma arena. ujú, Y si la vida pudiera aparecer en forma de silicio, o sea, cambias el carbono por el silicio, pues hubiera sido en la Tierra, porque la tercera parte de la Tierra es silicio. Pero ujú, no, aparece como carbono. ¿Por qué? Por eso, porque el silicio se junta con el oxígeno y forma arena y se acabó. Entonces, se supone que es carbono. Y si supone que son moléculas de carbono las que guían la vida en el universo, pues el mejor disolvente de moléculas de carbono que existe es el agua. ujú, Entonces, por eso se piensa que es carbono y agua, digamos, el dúo ujú, dinámico para la existencia de vida en la Tierra, el universo. Pues bien, si necesitas agua, tiene que ser agua líquida, porque ujú, es donde se hacen las reacciones químicas, se producen a una velocidad suficientemente rápida. Podría ser agua gaseosa, sí, pero entonces las reacciones serían muy lentas y no habría suficiente cantidad. Y en hielo, evidentemente, no se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que ahí entramos ya a lo que es la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es aquella zona cercana a la estrella en la cual el agua está en estado líquido debido a la radiación de la luz que le llega de la estrella. ujú, En nuestro sistema solar, el único planeta que se encuentra en la zona de habitabilidad del Sol es la Tierra, que es donde ujú, tenemos el agua en los tres estados, en equilibrio. Es el único planeta, el único lugar del universo que sabemos que tenemos los tres estados del agua en equilibrio. Entonces, lo que ujú. se buscan son planetas que estén a una distancia de su estrella que pueda tener agua líquida en su superficie, porque eso sería una posibilidad de que hubiera vida. Hay que tener en cuenta que además con esto, que los astrofísicos son muy, muy dados a... Hemos encontrado un planeta en la zona de habitabilidad, entonces podría haber vida. Bueno, hombre, es como decir, hemos encontrado patatas y huevo, podría haber una tortilla. No, no tiene por qué ser así. De hecho, Claro. hay una cantidad de condicionantes para que parezca la vida, que no es solamente que tengas el planeta cerca de la estrella a la distancia adecuada. Ujú, claro, que efectivamente se produzca esa vida, como decíamos al principio, es fruto a veces de algo espontáneo y muy complejo a la vez y que todavía no entendemos. Vamos un poco al meollo, porque el problema que tú también abordas es el problema de la ausencia de pruebas. Es decir, Enrico Fermi, el famoso físico que estuvo muy vinculado al tema también de la bomba atómica, él estableció lo que se conoce como la paradoja de Fermi, que también es un tema que me encanta. Porque claro, ante la ausencia de pruebas, ¿qué podemos hacer? Porque si se supone que hay tanta vida, ¿por qué no la vemos? Ese es el problema que él abordó, ¿verdad? Sí, pero eso es una paradoja para el que cree que hay vida en el universo. Para el que Ujú, crea que no hay, no es ningún tipo de vida. No vemos vida aquí, o sea, no han llegado aquí porque no están. claro. Eh, claro, la pregunta es, pues todos estos que han, por ejemplo, partiendo ya desde Carl Sagan, que decía que había 1 millón de civilizaciones extraterrestres en la galaxia, bueno, pues si se han expandido ya por la galaxia y se mueven por ahí, ¿por qué no los hemos visto todavía? Esa es la pregunta de Fermi, que, insisto, es una paradoja para el que cree que hay 1 millón de civilizaciones extraterrestres en la galaxia. Para físicos como Tipler, que dicen que estamos solos, no es ningún tipo de paradoja. No viene ninguno porque no hay. Claro, porque no existen. De hecho, Carl Sagan, ahora que lo mencionas, yo soy generación Cosmos, porque yo siendo niño veía la serie de televisión. Carl Sagan decía que si no hubiera vida, cuánto espacio desaprovechado, ¿verdad? Era uno de los conceptos que él lanzaba. Sí, pero al final es toda una cuestión filosófica, una cuestión de creencia. Porque el universo le da igual que haya vida o que no haya. O sea, lo que parece es que estás diciendo lo que no es que está perdiendo espacio por... ¿Qué más da? Y Ujú. fíjate, por ejemplo, especies de inteligencias en la Tierra. ¿Cuántas especies hay en la Tierra a lo largo de tu historia? Cientos yo diría que miles de millones. ¿Cuántas inteligentes? Claro, Entonces, ¿cuántas no inteligencias? es, no es una obligación. El universo es como es y no como a ti te gustaría que fuera. Entonces, que una pérdida de espacio, pues bueno, eso es porque lo consideras tú una pérdida de espacio. Pero puede Ujú. ser que no.
Claro, sí, sí, una reflexión muy interesante que daría también para un debate muy largo. Luego estaría también el concepto que siempre se ha establecido que si entramos en contacto con una civilización inteligente o incluso superior, los cambios sociales que se podrían provocar en la Tierra, pero claro, no tenemos en cuenta una cosa también muy interesante, que es el problema de la comunicación. ¿Cómo nos comunicaríamos con ellos? Que esto hay películas como por ejemplo Encuentros en la tercera fase de Spielberg que introduce el tema de las matemáticas y la música, ¿no? Para comunicarse con los alienígenas, o por ejemplo la de la llegada de Denis La Villeneuve, llegada, claro. que lo hace con una serie de simbologías y de lenguaje abstracto que cuesta meses descifrar una única palabra, ¿no? Esta película se acercaría mucho, ¿no? A Sí. lo que sería el desafío, ¿no? De los científicos para la comunicación. Sí, sí, es cierto que yo creo que lo más cercano a lo que sería un posible contacto es la de la película de Villeneuve, pero yo voy a negar la mayor. Ujú, Cuando has dicho que sería una revolución y que la gente cambiaría mucho el descubrirlo, bueno, pues yo hice dos encuestas en España, una en Aragón y ujú, otra a nivel de toda España. Esta última la hice a través de la revista Muy Interesante, preguntando a los aragoneses o a los españoles, pues cosas acerca de la existencia de vida en el universo, ¿no? Y una de las cosas que se les preguntaba era cómo te afectaría a ti desde el punto de vista filosófico, religioso, si te ujú. afectaría mucho o poco el que descubriésemos que había vida en el universo. Bueno, pues el 70% dijo que no le afectaría en nada. Entonces, todo eso que se está diciendo, no, es que va a ser una... No, no, perdona. La gente no considera que vaya a ser muy importante para su vida el que se haya encontrado vida en el universo o que vengan aquí y nos digan cuatro cosas. Sí que sería importante para los científicos, eso sí, pero Claro, para el resto de los mortales no, porque al final, bueno, es de suponer que durante los primeros meses sería toda una revolución mediática y tal, pero al final tienes que volver a tu vida claro. y tienes que volver a pagar tus facturas y tienes a todo. Entonces, lo llamativo es que cuando se les pregunta a las personas si el descubrimiento de vida va a ser algo importante para ellos, te dicen que no. Ujú. Entonces, todas esas excusas que incluso se ponen en el mundo de los ovnis, que no dicen que lo hemos entrado en contacto porque sería un desastre para la civilización, eso es mentira. Eso es una invención de los ufólogos que dicen que la gente va a reaccionar así. Cuando le preguntas a la propia gente, dice, a mí me da igual. Me da igual, sí, tengo que seguir pagando el alquiler o la hipoteca y tener que Es aguantar al eso. jefe. Y después el problema de la comunicación sí que para mí yo creo que es lo más Ujú. grave porque evidentemente si tú le muestras un vaso y le dices esto se dice vaso, vale, pero ¿cómo explicas un concepto como el de amistad o el de amor a Claro, una cultura que no conoces y ujú, que no tiene nada que ver con la tuya? Fíjate, yo claro, siempre pongo el ejemplo de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial entre los norteamericanos y las inglesas, que empezaron a tener relaciones, pero los americanos decían que las inglesas eran unas estrechas y las inglesas decían que los americanos eran unos aprovechados. Entonces sí, el alto mando puso a un equipo de psicólogos a investigar y se dieron cuenta en el ligoteo, pues el beso se daba en Norteamérica a la tercera cita, pero en ujú, Inglaterra se daba en la cuarta cita. la Entonces, claro, cuarta, cuando llegaba la tercera cita, el soldado americano dice, ya toca dar el beso, y la otra le solta un mangazo y dice, ¿a dónde vas tú? Que todavía no es tiempo. Y estamos claro, hablando de dos culturas que hablan el mismo lenguaje y solo se diferencian en 100 años, 200 años. ujú, Y ya tuvieron esos problemas de comunicación. Pues claro. imagínate tú, con dos civilizaciones que no tienen, o sea, es que no tienen ni la biología en común. Nada que ver, exacto, sí, Sería, sí. sería imposible. Y yo creo que ya no es como en la película que necesitas 3 o 4 meses, es que necesitas 3 o 4 décadas para Sí, poder intentar empezar a entender un poco un cómo poco. es la cultura y cómo es la forma de pensar. Porque querámoslo o no, Ujú, nuestra forma de ser depende de la cultura y del entorno en el que estamos. ujú, exacto, del contexto en Entonces el yo que... pienso, entonces yo pienso que, o sea, es imposible, salvo que dediques muchísimos años a cosas Ujú. de esas. Que es otro argumento en contra de que vengan aquí los extraterrestres a hacer sus cositas con los seres humanos, ¿no? Y dices, pero tío, que es que no puede ser, que es que no hay forma de entenderse, que pasarán Claro, todos. además es curioso porque el tema de las abducciones, que es un tema que no quiero tratar aquí, siempre está asociado a experimentos clínicos, siempre hay una mesa de operaciones, todo muy terrestre, todo muy, Sí, sí, muy, sí, muy, no, no, muy, o muy de sea, aquí. de hecho el mundo de los ovnis es un mundo muy terrestre. Sí, que bueno, Aquí nada.
que lo abordas, es decir, que también el Y al libro final, también sí. tocas el tema de las conspiraciones y toda esa parte tan entretenida, ¿no? Que nos ha Sí. dado el mundo ufológico. ¿Qué opinas sobre el maremoto informativo que ha habido este pasado verano y que sigue estando, con el famoso cometa 3i Atlas? Porque yo cada día veo un titular nuevo diciendo que sí, que esto es tecnológico. Yo creo que se está exagerando demasiado con titulares demasiado rimbombantes. Hombre, es una serpiente de verano. Ujú, Siempre se exageran este tipo de cosas. Y sobre todo cuando tienes por medio a un profesor de Harvard, ujú, como es Avi Loeb. Entonces, que es un esforzado defensor de hipótesis heterodoxas ujú, actuales, ¿no? Entonces, sí, ya pasó con el humo EMEA que vino hace sí, unos cuantos años, que también se decía que era una nave y al final resultó ser un planeta de estos vagabundo. Con Atlas va a pasar igual. O sea, ujú, si tienes dudas entre si es natural o es artificial, entonces seguro que es natural. ujú, Porque un cacharro artificial lo ves a la primera. Lo ves a ujú, la primera. Pero bueno, habrá que esperar nuevas observaciones, pero yo creo que va a ser, pues es otro bluff de los ujú. muchos que hay. Sí, porque se supone que ahora, dentro de unas semanas, va a tener la aproximación más cercana a la Tierra, que es cuando ya podremos observarlo a través de los telescopios e incluso desde el propio planeta. Quiere decir que no es necesario tirar del Hubble u otros que tenemos Mm. fuera de nuestra atmósfera, ¿no? Sí, podremos analizar la luz que viene rebotada, entonces podemos estimar si es la composición que tiene. Ten en cuenta que lo que haces es ajustar, tienes una serie de observaciones y lo que haces es ajustarlo a la hipótesis con la que tú estás trabajando. Y cuando los datos son muy esquivos o no son muy precisos, pues claro, al final puedes ajustarlo a lo que tú quieres, al perfil que tú quieres, al perfil de una nave, al perfil de un satélite, al perfil de un asteroide, al perfil de un cometa. Entonces, a medida que tengamos datos más precisos, seremos capaces de discernirlo más. ¿Qué ocurre? Que viene bien salir en los medios, ¿no? Claro, Diciendo cosas. y eso le viene muy bien a Avi Loeb, que lo has Y para vender sus, mencionado. y para Y, vender sus dos libros sobre búsqueda porque también se ha dedicado a buscar en el Atlántico, creo, sí. restos de naves extraterrestres, ¿no? Sí, es muy aventurado, ¿no? Este hombre, porque me consta que muchos compañeros que le rodean prácticamente lo están tomando un poco a ver, no me atrevería a decir la palabra loco, pero sí que, que, que- que se atreve a ir más allá del límite de lo que la ciencia puede establecer, ¿no? Sí, pero siempre ha habido investigadores, o sea, sobre todo en astronomía siempre ha habido astrónomos que han ido un poco más allá y siempre lanzan hipótesis aventuradas. Porque, ¿qué pasa? Que siempre que esté dentro de los hechos, que en el momento en que las lanza funcionan, o sea, que los datos que tienes permiten ese juego, está bien. ¿Por qué? Porque al final, si tienes razón, pues vas a saltar a las páginas de la historia y si no, pues dirás, no, es verdad, no era cierto. Porque, en el siglo pasado había un astrónomo que se llamaba Zwicky, que era lanzaba una cantidad de hipótesis aventuradas que muchas fueron ciertas. Fue el que demostró que existían las estrellas de neutrones, el que le puso el nombre a las supernovas, pero también se equivocaba en muchas cosas. Entonces, como decía alguien, quien piensa lo grande se equivoca lo grande. Bueno, pues aquí también. Aquí también ocurre, efectivamente, hasta incluso en los profesores o doctores más importantes de Harvard. El tema de, por ir concluyendo, últimamente estoy leyendo la trilogía del problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. No sé si estás familiarizado con estas novelas que también han generado sus propias series de televisión. Hay una hipótesis que lanza el escritor, que es una hipótesis que está un poco siendo adoptada también por el mundo científico, que es la hipótesis del bosque oscuro, ¿no? Ese bosque que es el universo, donde se supone que hay civilizaciones ocultas, pero que intentan estar ocultas por miedo a posibles represalias que vinieran de civilizaciones agresivas, ¿no? Un poco lo que decía Stephen Hawking con el tema de no mandéis más señales por si acaso, por lo que pudiera venir, ¿verdad? Eh, ¿En la ciencia estáis trabajando también sobre este concepto del bosque oscuro? Eso es especulación y es curioso porque y especulación muy aventurada, ¿no? O sea, partir del bosque oscuro, o sea, es justificar que existen para demostrar, sin tener que demostrar que existen. Eh,
Eso además es totalmente cultural, porque por ejemplo en los años de la Guerra Fría, lo que se suponía que las civilizaciones extraterrestres iban a venir aquí, cuando las descubriésemos, nos iban a resolver el problema nuestros problemas energéticos, iban a ser como nuestros hermanos mayores del cosmos que nos iban a decir cómo tenemos que resolver nuestros problemas sociales, etcétera. Y eso surge cuando tenemos un problema grave aquí entre las dos grandes potencias. Ahora que Mm, estamos más o normalitos, pues ahora hemos cambiado los extraterrestres de hermanos mayores a extraterrestres que se ocultan en las mm, sombras. O sea, esos son puras interpretaciones culturales tuyas de algo que no sabes si está ahí. Es como mm, decir en el siglo XIX que los extraterrestres viajan por el espacio en globos de aire caliente, que es la forma mm, que tenían nosotros de hacer por ahí. Entonces, las historias del bosque oscuro, pues es que hay un montón de justificaciones para decir que no las podemos ver y una de ellas es esta. Otra podría ser la del zoo. O sea, ¿qué diferencia hay entre que se mm, oculten o que seamos o que esto la hipótesis del zoo galáctico que es que lo que hacen es observarte sin interferir? No quieren mm. decir que están ahí. Entonces, ¿cómo diferencias que existe el bosque oscuro o que existe el zoo galáctico? Son todo explicaciones a por qué no las ves. Claro. Pero, claro, la explicación más obvia de por qué no las ves es porque no están. Pero claro, tú Ujú, no quieres aceptar que no estén. Entonces tienes que mm. invitarte otras historias, otras hipótesis, otras explicaciones para poder explicar la única observación, que es que no hay evidencia de ellas. Todos aquellos que quieran conocer algo más sobre este asunto, tenemos el libro En busca de vida fuera de la Tierra, publicado por Editorial Pinolia, un libro muy interesante que se lee muy fácilmente y que sirve muy bien para aprender sobre estas cuestiones que siempre nos fascinan. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por todo, por estar aquí con nosotros y seguramente te volveremos a llamar cuando haya noticias nuevas sobre nuevas evidencias, ¿no? Aunque sean un poco apresuradas. Ah, siempre estará bien, yo estoy encantado de estar con vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias y un placer volverme a reencontrar contigo. Un abrazo. Lo mismo, un abrazo. Venga, hasta la En próxima. realidad hay 100.000 millones de galaxias distintas y cada una contiene 10.000 millones de estrellas. Imaginaos cuántas estrellas y planetas y formas de vida puede haber en este universo inmenso y aterrador. Desde que el hombre existe, hemos buscado nuestro lugar en el cosmos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia, metida en una esquina olvidada de un universo en el que hay muchas más galaxias que personas. Damos significado a nuestro mundo con el valor de nuestras preguntas y la profundidad de nuestras respuestas.